Ya comienza un clásico de la radio. Arranca Patagonia Economía y Negocios, un programa destinado para las pymes. Buenas tardes Patagonia, buenas tardes Madrid Franco, muy buenas y frescas tardes. Acá estamos contentos y felices de hacer nuestro programa 450 de Patagonia Economía y Negocios, como siempre digo, ayudando a las pymes, a los emprendedores, a todo ser económico que quiera ser sustentable en términos económicos, ecológicos y también socialmente sustentable a largo plazo. Y entre tanto revoleo de números esta semana y la semana pasada, que el cierre de primer semestre y todo eso, este martes apareció una noticia que a mí me sorprendió. Se aprobó, no sé si la audiencia recuerda, el año pasado se creó el régimen de impositivo de grandes inversiones, el RIGI, así se llama, régimen de incentivos para grandes inversiones, El RIGI se aprobó un régimen el año pasado y ya había 4 proyectos, yo me acuerdo que habían sido aprobados, se presentaron como 15, 18, y este martes se aprobó uno nuevo, que estaba en estudio, el de Siderar, ahí en San Nicolás, y ya estamos con alguien que sabe un poquito más que uno. Buenas tardes, estimado Héctor Rubini, ¿cómo te va vos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Con frío acá, Héctor, ¿eh? Mucho frío, ¿eh? Acá también. Sí, bueno. Pero aflojó. Aflojó, bueno, acá, pero nosotros no aprendimos a defender del frío, vos sabés que los patagónicos sabemos eso. Me pareció una muy buena noticia, hablando ya sobre el tema que te vamos a preguntar, esta aprobación de lo de Sidersa, ¿no? Que es de Siderurgia, que son una inversión de los 296 millones, ¿puede ser algo así? El proyecto de Sidersa, ¿no? En provincia de Buenos Aires, sí, 296 millones, sí. Es muy buena noticia, ¿verdad? Sí, bueno, es el 5º proyecto aprobado, hay 15 carpetas que están en total presentadas, hasta ahora 5 aprobadas, 10 que están en estudio, todavía ninguna rechazada. Para que la gente lo entienda, ¿vos te acordás más o menos los beneficios que son de aquellos proyectos que han sido aprobados, que se aprueben más adelante, los beneficios impositivos, etcétera? ¿Y por qué se genera esto del RIGI? Bueno, RIGI es un régimen para atraer grandes inversiones y para movilizar recursos, digamos, vía sector privado, con incentivos para inversiones de un mínimo de 200 millones de dólares para varios sectores, por esto industria, turismo, tecnología, siderurgia, que es este caso, energía, minería, y después en el caso de petróleo y gas, cuando es procesamiento, refinación, fraccionamiento, licuefacción, son 200 millones. Para petroquímica y fertilizantes también. Ahora, para transporte y almacenamiento exclusivamente, 300 millones de dólares. Y luego para explotación y producción de gas, para exportación y producción de petróleo y gas offshore, costa afuera, ahí en esos casos el mínimo es de 600 millones de dólares. Luego, digamos, hay un tipo particular que se lo llaman proyectos de exportación estratégica, que es para, supuestamente, está así planteado en el régimen, para proyectos que se orienten a colocar productos en Argentina en el largo plazo como nuevo proveedor, donde no haya una participación relevante. Entonces ahí el monto total mínimo es de 2.000 millones de dólares. Wow. Con etapas, cada etapa tiene que ser de 1.000 millones de dólares de cumplimiento sucesivo. Uh-huh. Y el piso para acreditar en las carpetas es por lo menos de 400 millones de dólares en el primer y en el segundo año. En el resto de los casos, una vez aprobado el monto de la carpeta, el monto a desembolsar en los primeros 2 años tiene que ser del 40% comprometido. Vos preguntabas los beneficios, ¿no? Bueno, hay varios, ¿no? En el caso, digamos, para hacerlo breve, fundamentalmente, impuesto a las ganancias, se puede aplicar un régimen de amortización acelerada. La tasa general se baja de 35 a 25%. Los que perciben dividendos y utilidades de las unidades ejecutoras, que se llaman BPU, uh-huh. Estos pagan una alícuota del 7% y a partir del 7º año de vida del proyecto
sobre los dividendos y utilidades se paga 3,5%. Eso para los accionistas. Otro beneficio, el impuesto al cheque. Impuesto a los débitos y créditos bancarios se computan como crédito fiscal respecto de impuesto a las ganancias, o sea, se pueden compensar con impuesto a las ganancias. El impuesto al valor agregado se pagan no en efectivo, sino con certificado de crédito fiscal. Esto, una vez aprobada la carpeta, la unidad ejecutora lo tiene que tramitar con ARCA y luego se pagan con esos certificados el IVA, con lo cual es un importante número. Le sale gratis el IVA, está bien, le sale gratis el IVA. Le sale gratis el IVA. Luego, las provincias que adhirieron al régimen nacional se comprometen a no gravar con nuevos impuestos locales, o sea, provinciales. Y ahí hay un tema, no todas las provincias han adherido. Es decir, las provincias que no han adherido hasta ahora son provincia de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero. El resto todo sí. El resto todo sí. El resto todo sí, salvo Ciudad de Buenos Aires. Qué raro. Donde hay un proyecto de ley de adhesión que presentó el bloque opositor de La Libertad Avanza. No fue tratado. Y paralelamente y con un poco de tardanza, otro proyecto del macrismo que sigue sin ser tratado en la legislatura, o sea, está en un limbo. Después lo que me olvidaba, la ventaja de los impuestos aduaneros. Claro. El tema de los impuestos aduaneros. Vamos por las retenciones a las exportaciones, están totalmente exentas. Y los aranceles a las importaciones, tasa de estadística, comprobación de destino, otros regímenes de percepción, etcétera, todos los bienes de capital importado, partes, componentes, importaciones temporarias están totalmente exentos. Una pregunta, a ver, me acuerdo que está el proyecto del quemado, Vaca Muerta Oil Sur, el de Pague Golar y el de Rincón, y ya algunos tendrían que haber empezado a desembolsar algo, porque como vos explicabas hoy, no es que ponen toda la plata toda junta, esos 200 millones mínimos que le pide el RIGI, sino que es cada tanto. Hay algunos ya que empezaron a desembolsar esa plata, a invertirla, porque este RIGI es del año pasado y este año se aprobaron estas 4/5 con esta carpeta de Sideral, ¿no? A ver, el primer proyecto aprobado, o sea, circuló la información, fue poco después de Navidad, el del Parque Solar El Quemado en Mendoza, claro, de 211 millones. Ahora, la aprobación, podríamos decir el kick-off, el momento cero, es a partir de la publicación de la aprobación en Boletín Oficial, y eso fue en la primera semana de enero. Estamos recién en julio, así que se ha mencionado que probablemente ya hayan montos desembolsados de ese proyecto. De los otros no tengo información. Si los otros son el oleoducto de Vaca Muerta, el oleoducto sur, 2.486 millones de dólares. Ese es el que viene acá a Sierra Grande, a Punta Colorada, el oleoducto para a Río Negro, exactamente. Sí, a Sierra Grande, sí. El barco de licuefacción de gas, que estaría para hacer, digamos, para quedarse frente a ese punto que vos decís, es un proyecto de 2.825 millones de dólares, bajo RIGI, pero el total es de 4.050 millones, otros 4.050 millones de dólares adicionales. ¡Wow! Es un número, ¿eh? Sí. Luego... Imagínate para la Patagonia ese número, a eso me refiero, perdóname que te haya cortado. Vos sabés que en la Patagonia, para Patagonia, para cualquier región del país, pero para un lugar como el nuestro, ¡wow! ¿No? Y en total, te digo, entre el oleoducto, el buque y el resto del proyecto en torno del buque, estamos hablando de 9.300 millones de dólares. Entonces, bueno, es plata, eso. Hay que tener un poco de paciencia, no son proyectos de maduración de 24 horas, ni para salvar o proteger, podríamos ir al Banco Central de los rumores de más de un charlatán que todavía anda paseando por los medios, pero realmente el de Tuco y son Fideo, proyectos, y no es el único, parece que el menú se está un poco ampliando, pero
son proyectos que en algunos casos por tecnología no generan empleo directo, pero generan una expansión de empleo indirecto y forzosamente la demanda, que ahora un poco están rezongando en Río Negro por el estado de la ruta y que no hay plata para la obra pública. Tarde o temprano eso se va a mover, la plata va a aparecer. Así que yo creo que esto, digamos, entra en un momento histórico, yo creo, vamos a decir la verdad, después de, yo diría, 25 años cómodos, por no decir 30, de olvido a la Patagonia, realmente esto va a hacer falta. Y va a funcionar. Y va a porque funcionar. Además Ese es el tema. va a funcionar porque aún con estos proyectos todavía hay déficit de gas, hay déficit de hidrocarburos. Así que, digamos, es más que necesario para no solo crear empleo de manera permanente, sino para también ahorrar dólares. ¿Vos crees, está genial que el mínimo para este sistema sea de 200 millones de dólares? Pero en su momento se había hablado de hacer una especie de RIGI para inversiones de menores valores, de 20 y 30 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos tienen ese enorme volumen de plata para invertir inicialmente. ¿Vos crees que eso se va a poder ajustar un poco? Porque la verdad puede haber muchos, digamos, 10 proyectos de 20 millones de dólares y estamos llegando a los 200 millones de dólares. Y eso también es creación de riqueza. Sí, pero no es esto es para grandes inversiones. Sí, ya lo sé, pero por eso te digo, algún momento se podrá... Eso es otra cosa. Sí, pero ¿se podrá hacer eso algún momento? Mirar un poco No para sé. proyectos de menores... No te sabría decir, no estoy en el equipo económico, bueno, así que no, por eso, yo no soy parte del equipo del Toto Caputo, así que Bien. y esto, digamos, claramente, vamos a decir la verdad, el ministro de Economía por autonomacia no es Caputo, es Javier Milei el presidente. Así que las discusiones internas que tienen ellos desconozco. Dice, porque es público, hay un proyecto que en un momento lo llamaron de RIGI para las pymes. Claro, a eso me refería, ahí me hiciste acordar es parte de la modificación de algunos aspectos de la ley laboral para trabajo temporario y estacional, y ahí introdujeron un título que introduce beneficios impositivos, algunas exenciones y rebajas para inversiones de pequeñas y medianas empresas. Eso es un proyecto que entró en mesa de entradas de la Cámara de Diputados, lo introdujo la diputada Romina Díez de la provincia de Santa Fe, y hasta ahí llegamos. Que yo sepa, no sé si se ha trabajado o tratado en comisión, pero debatir en el recinto todavía no. Héctor, para cerrar, porque sabes que tenés que entrar a las clases ahora, sí, y te agradezco el tiempo, obviamente, como siempre. Pregunta del millón, la gente no siente, o por lo menos algunos dicen que la gente no siente que se están acomodando las cosas. ¿Vos cómo lo percibís en el tema microeconómico, más que nada, porque la macro está más o menos acomodada? Sí, la micro está dura por dos razones. Hubo una fuerte resistencia política para la aprobación de las leyes de reforma estructurales y de bases. Entonces se optó por un borrador chico, que es el que pasó, y ahí entró el capítulo del RIGI. Y al no salir lo de reforma, bueno, se lo empoderó al nuevo ministerio de Sturzenegger, con, digamos, reforma del Estado, la famosa, lo que llamábamos en la campaña motosierra. Sí. Bueno, esa tarea termina la semana que viene, el miércoles. No sé cómo va a seguir. El saldo para mí es positivo. Yo hubiera quizá, y vos me decís, yo en lugar de Sturzenegger que hubiera hecho, yo hubiera sido más duro, potente. No. Sí, Más sí, duro, muchísimo. Pero bueno, las condiciones no están dadas para eso. Entonces el gasto público, hay un piso imposible de bajar, por lo tanto hay un piso de impuestos imposible de bajar, yo te diría por lo menos hasta el año que viene, y con algunas rebajas nacionales han empeorado la cancha algunos gobernadores e intendentes oportunistas que han subido impuestos provinciales y tasas municipales. Entonces, bueno, es lo que hay. Yo te digo,
no es para alarmar para nadie, pero no es para asombrar para nadie. Después de una devaluación con contracción de demanda por baja de la obra pública y de parte del gasto corriente, se enfría la economía, entonces, bueno, se complica no solo el empleo formal, sino el informal. Sobre todo. Eso es lo que está generando ruido en los conurbanos. Mira. Ahora, por el otro lado, hay sectores del interior del país, digo sectores, áreas, gente que se ha beneficiado por esta estabilidad y que les ha ido bien con la cosecha a pesar de un verano muy difícil. Y bueno, lo estamos viendo, o sea, es decir, el panorama es heterogéneo, hay gente que le está pasando muy mal, buena parte de los jubilados, buena parte de los monotributistas, buena parte de la microempresa, buena parte del orientado al mercado interno, y hay otros que no. Lo vemos desde el año pasado, las canchas de fútbol están llenas todos los días, todas las semanas. Entonces, plata hay. Y está volando el turismo de argentinos en el exterior. Plata hay. Pero hay otro sector que plata no hay. Entonces te digo, el panorama es gris, te diría, ni negro ni blanco. Pero bueno, era mucho mejor, yo creo que no se podía estar. Y creo que estas reformas podían haber salido económica y políticamente mucho peor de lo que han salido. Así que, teniendo en cuenta la herencia recibida, creo que la estamos sacando muy barata. Héctor, muchas gracias por tu tiempo y seguiremos hablando y te seguiremos molestando los viernes después de las 18. Gracias nuevamente. Bueno, gracias igualmente. Y bueno, porque van a hablar del tema externo y bueno, sí, lo de Trump. Otro tema, porque no asusta lo de Trump. ¿Vos qué decís con eso? Ahí está, déjamela picando. Hagámosla es una fuente incierta. Vamos a ver si el próximo entrevistado le encuentra respuesta. Y yo por otros temas, por redes sociales, que yo hace varias semanas, meses me estoy contactando con gente de Ucrania y bueno, están muy furiosos con la política de Trump hacia Ucrania. Anoche han tenido un ataque, el peor ataque en los últimos meses contra la capital Kiev. Hay muertes de civiles inocentes prácticamente todos los días y bueno, hay un sector del mundo que se está hinchando un poco con Trump. Ajá, veremos entonces. Gracias y buen fin de semana, ¿sí? Igualmente, gracias por la llamada, Chile. Hasta luego. Hablamos. Un abrazo.